Un día estás jugando los Sims 1 y decides que tu próximo Sim será la nueva superestrella del Simmundo mundial. Buscas un agente para iniciar su camino a la fama y vas por primera vez a Ciudad Estudio. Pero te das cuenta que los Sims que pensaste iban a ser los más glamorosos de SimCity son más bien bastante raros y hasta dan un poco de miedo. Bueno, eso tiene arreglo y así podrás mejorar significativamente tu gameplay. Hoy te voy a mostrar algo que probablemente no conocías y que si juegas a los Sims 1 puede llegar a ser muy útil. Existe una herramienta llamada If Pencil que permite abrir los archivos .if del juego. Estos archivos tienen datos de diferentes cosas como objetos, personajes, casas y bueno, If Pencil no solo permite ver el contenido dentro de estos archivos, sino que también permite modificarlos. En esta ocasión, lo que queremos hacer es modificar los archivos de los personajes a los que buscamos cambiar su apariencia. Para eso, vamos al paso número 1, descargar If Pencil. Debemos dirigirnos a la siguiente página. El enlace se los dejo en la descripción. Bajamos hasta donde dice If Pencil 2 y lo descargamos. La verdad es demasiado fácil, simplemente tenemos que extraer el archivo y ejecutar el .exe. Este mensaje no significa nada grave, solo es que busca una ruta que ya no existe, así que simplemente debemos ignorarlo. Y ahí tenemos abierto If Pencil. Ahora vamos al paso número 2, identificar la carpeta de nuestro juego. El directorio de los Sims Legacy ahora se encuentra en el disco C, usuarios, nuestro usuario, juegos guardados y ahí tenemos Electronic Arts y los Sims 25. Todos estos de acá son las carpetas de nuestro barrio, nosotros estamos utilizando el barrio principal. Y la carpeta que más nos interesa, Characters, que es donde se encuentran todos nuestros Sims, tanto los NPC como los que nosotros hemos creado. Ahora vamos al paso número 3, abrir un Sim con If Pencil. Primero abrimos el programa y nos dirigimos a la parte de acá para cargar un personaje. Tomaré como ejemplo el primero, que es nuestro querido Bob, el Sim del tutorial. Y bueno, acá hay varios archivos, pero son solo algunos los que nos interesan. Está el CTSS, donde se encuentra el nombre y la descripción de nuestro personaje. Tenemos el body string, el más importante ya que contiene la ropa y la cara de nuestro Sim. Y por último tenemos todos los archivos PMP, que son las imágenes de los retratos de nuestro Sim que se muestran en el juego. Paso 4. Vamos a ubicar el Sim que queremos editar. Para mi gusto, este es el paso, bueno, no tan difícil, pero sí requiere un poco de paciencia. Tenemos que identificar entre todos estos archivos cuáles corresponden a nuestros personajes. De todas formas, la última vez que yo hice esto, los glamour estaban entre el 52 al 60 aproximadamente. Suelen encontrarse en posiciones parecidas, así que por ahí vamos a empezar. Pero antes vamos a entrar al juego para identificar nombres de algunos Sims y así poder buscarlos. Aquí tenemos a Juan, uno de los Sims más curiosos. Tenemos a Bartolomé, vestido como de vaquero. Tenemos también a Manuel y a Joana. Y creo que con eso estamos. Tenemos a Joana Glamour, tenemos a Manuel Glamour, Juan quiero y no puedo, Bartolomé quiero y no puedo. Y bueno, igual acá es importante recordar que los Glamour son los NPC o Townies que son famosos y los quiero y no puedo son los que no son famosos. Son Sims común y corriente. Bueno, con eso es suficiente para reconocer algunos Sims entre los archivos. Como dije, partiremos por el 52. Ahí tenemos a Cristina, no la conocemos. Esta de acá es María, tampoco. Esta de acá es Gemma, tampoco la conocemos. Y finalmente encontré a Blas, nuestro compañero de baile, en el número 69. Aquí podemos ver su nombre y además podemos confirmarlo mirando su imagen. Para descargarla haremos clic derecho y seleccionamos en exportar. Dejaremos marcado en Export Data Only y acá es muy importante cambiar la extensión de bin a BMP, si no, no podremos visualizarla. Ahí voy a reemplazar la imagen que ya tenía descargada, voy a guardar y voy a buscar al escritorio. Entonces ahí podemos ver que efectivamente es él. Él es un personaje de los quiero y no puedo, lo que me entrega la pista de que efectivamente los Sims Glamour están cerca, ya que siempre van más o menos juntos. Y sí, efectivamente encontré a Joana Glamour del otro lado en el número 49. Acá podemos ver su nombre y también su imagen. Paso 5. Cambiar la vestimenta y cara de nuestro Sim. Ahora sí viene lo bueno. Digamos que a Joana quiero ponerle este outfit de alta costura. Para eso necesitamos editar su archivo BodyString.
este de acá, el cual contiene el código del cuerpo, el rostro y cada uno de los códigos de la vestimenta de nuestro sim, como el pijama, el traje de baño, ropa de alta costura, etc. Entonces, para cambiar el outfit de alta costura al que queremos, debemos intercambiar este código que viene por el código de la vestimenta que quiero. Pero ustedes se preguntarán, ¿cómo voy a hacer para saber cuál es ese código tan extraño? Y bueno, yo tengo una estrategia. Crearé una nueva familia con los rostros y cuerpos que quiero para mi sim. Eso porque los sims nuevos se van creando al final de la carpeta Characters, por lo que es sumamente fácil encontrarlos para sacarle los códigos. Vamos a comenzar por Joanna, elegiremos un tono de piel medio, su rostro y su cuerpo. De momento elegiremos esta ropa de diario porque después iremos a comprar la ropa de alta costura que necesitamos. Y también crearemos a Juan, ahí con un estilo bien exótico. Cuando volvamos a la carpeta, al final veremos los nuevos archivos que se han creado de los sims que hicimos. Aquí en el 170 tenemos el ejemplo de Joanna. Revisemos su imagen. Ahí la podemos ver. Y abajo se encuentra Juan. Ahí podemos ver su nombre. Entonces, ahora volvemos al archivo de Joanna y en su archivo BodyString, en primer lugar, tenemos el código de su cuerpo. Este código corresponde al cuerpo principal, por así decirlo, que vendría siendo su ropa de diario. Si miramos bien el código del cuerpo, podemos distinguir algunas cosas, como el nombre del outfit, que es Disco Jumpsuit, y también entre medio de los códigos va una abreviación con su tono de piel, que en este caso es Medium. En segundo lugar tenemos el código de la cabeza de nuestro sim, el cual también incluye el código MED. Eso porque el tono de piel va en casi todos los códigos del archivo, así que hay que tenerlo presente para cambiarlo más adelante. Abajo están los códigos de los demás outfits. No me sé el orden, pero debe estar la ropa formal, el pijama, ropa de invierno y así. El único que tengo muy claro es el último, el cual corresponde a la ropa de alta costura. Este es el código del outfit que viene por defecto, porque aún no lo hemos cambiado al que queremos, por lo que ahora la llevaremos al centro comercial para comprar el que sí queremos y podremos ver cómo cambia el código del archivo al que sí necesitamos. Entonces la llevamos al centro comercial, a este lugar, y la llevamos a la tienda. Este de acá es, lo compramos, guardamos y cerramos el juego. Al volver al archivo de Joanna de ejemplo, veremos cómo cambió de Blue Fur al outfit llamado Super Cheer. Entonces, ahora lo que haremos será guardar en esta nota de acá cada código que necesitamos. Guardar el código de la ropa de alta costura, el código de su cuerpo y el código de su rostro. Lo dejaremos aquí al ladito y ahora vamos al archivo de la Joanna original. Es súper importante que si el tono de piel cambia, como en este caso, que vamos a cambiar de Dark a Medium, lo actualicemos en cada uno de los códigos dentro del archivo. Si no, el juego explotará. No, mentira, no pasa nada malo. El juego, al detectar la inconsistencia de los datos, simplemente creará una Joanna aleatoria para corregirlo. Entonces, ahora empezamos a intercambiar los códigos. Partiremos por el cuerpo, cuidando que no queden espacio en blanco al final, al principio o entre medio, pues eso también provoca un fallo. Intercambiamos también el código del rostro. Y ahora, con mucho cuidado, cambiaremos de Dark a Medium en todos los códigos que lo tengan. Y por último, copiamos el código del outfit de alta costura. Entonces ahora guardamos y volvemos al juego e invitamos a venir a Joanna. Glamour, Joanna, llamar. Y ahí podemos ver cómo llega ella completamente diferente con el estilo que nosotros le hemos dado.
Vamos a saludarla. Pero como se habrán dado cuenta, la miniatura sigue siendo la del sim anterior. Para corregirlo, primero cerramos el juego y vamos a borrar todas las imágenes BMP de su archivo. Esto porque cuando volvamos a iniciar el juego generará automáticamente las imágenes, pero esta vez con las que sí corresponden. Y aquí entonces podemos ver cómo cambió y quedó a la perfección. Entonces ahora cambiaremos a un segundo sim, el cual será de los quiero y no puedo. Para hacer esto elegí a Juan, el cual había encontrado antes en el número 75. Aquí podemos ver su imagen. Vamos al archivo de ejemplo de Juan y guardamos en una nota el código de su rostro y de su cuerpo principal. No es necesario guardar el código de su ropa de alta costura, pues estos sims circulan por Ciudad Studio con su ropa normal, ya que no son sims famosos. Volvemos al archivo real de Juan. En este caso no es necesario cambiar el código de su piel, pues ambos sims tienen el código LGT, el cual significa light. Cambiamos solo su cuerpo y cambiamos también el código de su rostro. Damos OK y enseguida vamos a borrar todos los archivos BMP para que se creen las miniaturas correctas del sim. Guardamos, cerramos y volvemos al juego. Vamos entonces al teléfono para invitar a Juan. Invitar. Nos ha dicho que sí, así que ahora vamos a esperar. Ahí viene y podemos ver que llega tal cual como lo modificamos, así que nuestra misión ha terminado con éxito. Vamos a saludarlo, pero no sé qué estaba haciendo mi sim, que se le quemó en la cocina. La parte mala es que no tenía alarma, así que hay que llamar a un bombero. Y ahí tenemos a Juan todo tranquilito tocando el timbre, como si nada pasara. Lo saludamos y obviamente enseguida iba a correr a la cocina a ver qué estaba pasando. Voy a decirle a mi sim que no está haciendo nada, que venga a ayudar, pero le dio sueño, así que bueno, mejor despedimos este extraño final de mi tutorial. Espero que les haya servido. Lo que es yo por ahora, puedo disfrutar mi barrio de Ciudad Studio con sims hermosos caminando por las calles. Si te ha servido, no olvides dejarle tu like y guardarlo. Cuídense mucho y nos vemos a la próxima. Chau chau.